Charrúa Podcast. Bueno, compañeros, tenemos otro Charrúa Podcast y en esta oportunidad vamos a estar charlando con quien fue mi profesora de geografía. Está allá en Rivera, tanto en primero de liceo como en turismo allá en UTU. Y bueno, tenía esta charla pendiente, le tenía ganas de hacer. Y bueno, hoy tenemos acá el placer de charlar con Laura Meneses, profesora de geografía. Lau, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a ti por tenerme en cuenta y por esta invitación tan especial. La verdad que te tengo muy presente siempre y seguí siendo muy similar a lo que eras cuando te tuve en primer año de liceo, o sea que hace muchos años, y es un placer poder estar aquí contigo. Qué locura, sí. 2009, primero 4 Sí, fue. Imagínate, ahora en julio voy a cumplir 29 años y no cambié nada prácticamente. Increíble. Este, estás muy bien, la bueno, verdad que sí. muchas gracias, muchas gracias. Profe, bueno, nada, tanto tiempo que ha pasado, pasa rapidísimo. Tú ya sos profesora hace tiempo. Yo lo que siempre hago acá en este tipo de entrevistas es como seguir una línea del tiempo, bueno, cómo comenzó la persona en lo que está haciendo hasta llegar a los días de hoy. Y una de las preguntas que justamente que las creé y las dejé guardadas era, claro, ¿cómo en ti, en qué momento despertó el decir, quiero hacer profesorado de geografía? Porque no es tan común, digamos así, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que el profesorado en sí surge cuando tuve que elegir una opción, pero el gusto por la geografía viene desde niña. O sea, siempre tuve mucho contacto con la naturaleza, ya que mi familia, mi paterna, vivía en campaña y en aquella época no había tecnología para nada. Entonces nuestro pasatiempo en las vacaciones era ir a campaña, jugar en el arroyo, observar cómo crecían las plantas y tener mi abuela vivía en un cerro y su vecino siguiente estaba en el otro cerro muy distante. Entonces era toda una aventura para nosotros, nos juntábamos los primos y ahí pasábamos libres en el campo. Entonces, creo que ese contacto me generó el gusto por la naturaleza, por el ambiente. Luego, después que terminé el liceo, estuve vagando 2 años sin saber qué iba a hacer, qué orientación, qué carrera seguir, hasta que opté por el profesorado. Y en el profesorado dije, bueno, está, geografía tiene que ser porque es lo que más se relaciona con lo que a mí me gustaba desde niña y creo que fue la mejor elección que hice en mi vida, porque realmente a medida que empecé a interiorizarme y a conocer más en profundidad el contenido de la geografía, me di cuenta que realmente era lo que yo quería, eso para mí no era un sacrificio, sino que era algo placentero. Claro, como que te llenaba, me imagino, justamente sobre Me, la marcha dijiste, pa, es mi pasión. Sí, sobre la marcha me di cuenta que era lo que realmente me gustaba. Y después, a medida que transité mi carrera enseguida, que egresé, yo egresé con 22 años, o sea, era chiquita, empecé también a trabajar con turismo, con la geografía turística, en un curso de guía de turismo que existía en UTU. Y eso me llevó a descubrir también otra parte de la geografía, porque todo está relacionado, que es la geografía del turismo, y por eso ahí te tuve como estudiante. Y me apasiona, o sea, no me dedico al turismo, pero creo que cuando me jubile, que ya no me faltan tantos años, me encantaría dedicarme a esa parte turística, principalmente senderos, que es algo que conviven las dos cuestiones, ¿no? La geografía, la naturaleza y ese conocimiento por el ambiente bueno, el año pasado terminé una maestría en educación ambiental. O sea, todo está ampliamente relacionado Obvio. y bueno, es lo que me impulsa en esta carrera. Y eso inclusive me imagino que te ayudó a entender
y a descubrir cosas del propio departamento de Rivera, ¿no? Que vos de repente no tenías ni idea y dijiste, mirá, da para explorar en términos de turismo esta parte, está bueno. Te abrió como esa mente también, me imagino. Sí, al ir conociendo, interiorizándome sobre la geografía, también fui interiorizándome sobre la historia del departamento Tremendo. y después al mismo tiempo descubriendo los lugares que tiene Rivera, ¿no? No solo Rivera, porque si hay algo gratificante de la geografía es que me proporcionó poder conocer prácticamente todos los departamentos del país, porque la geografía implica un conocimiento cotidiano y ese conocimiento cotidiano vos tenés que vivirlo, para Total. eso tenés que salir, conocer, y la salida de campo, que vos las viviste, Mm. son parte de la formación en geografía y en turismo. Entonces, por lo tanto, eso a mí, si bien yo soy docente, al mismo tiempo iba aprendiendo y conociendo más sobre cada rincón de mi país, Pero no solo de la ciudad. a mí me acuerdo de justo de esas salidas de campo que tuvimos, me acuerdo del viaje, fuimos un viaje a Tacuarembó, me acuerdo, y después el viaje de fin de año que hicimos Punta del Este, Piriápolis y no me acuerdo qué otro lado, pero lo que yo Recorrimos la... siempre, ahí va, yo lo que siempre le decía a Francisco, que era uno de mis amigos de ahí de UTU, Francisco el Rubiecito, le decía, en esos viajes mismo, cuando ustedes se ponían a hablar, yo le decía, ¡guau! La profe Lau habla pero con una pasión, pero porque te queda, te juro, a uno que es como alumno, por eso le queda grabado a algunos profesores, porque también creo yo que no solo viene de, bueno, del saber sobre el tema, sino que creo que hay gente que nace con esa vocación, como ese don de explicar, y que cuando lo hace con pasión, y que vos, de repente, con tu inteligencia un poco más limitada, terminás entendiendo, porque esa profesora o ese profesor te lo explica de una manera tan fácil, tan didáctica, y eso siempre se lo decía a él, digo, mirá la manera que habla, o sea, podemos entender perfecto. Y eso hay que reagradecerte a vos y a los miles de profesores que enseñan de esa manera que está muy buena. Bueno, muchas gracias. El tema es justamente eso. Yo descubrí esa pasión porque cuando yo empecé la carrera, yo no sabía si realmente era mi pasión. A medida que empecé a estudiar y a trabajar y a conocer, fui descubriendo que eso me apasiona. O sea, conocer lugares, yo de grande me he metido en ciudades a descubrirlas y a mirarlas, mirar para arriba, porque tenemos el hábito de caminar por la ciudad, mismo dentro de la ciudad, Claro. estamos tan compenetrados que no vemos la belleza paisajística que hay, por ejemplo, en mirar el cielo o la arquitectura y cómo se conjuga esa naturaleza con la arquitectura. Tal cual. Entonces, todo eso es cuestión de relacionar el paisaje, pero también de gusto, ¿no? Pues te tiene que gustar Sí. y también buscar despertar ese gusto en tus estudiantes, que no es una tarea tan sencilla. Al día de hoy es un poco más complejo porque la tecnología suple muchas cosas, pero se puede. O sea, cuando te gusta, se intenta, se hace el intento de llegar lo máximo posible. Totalmente. Justo era una de las preguntas que tengo guardada, pero que la voy a dejar para en un rato. Pero lo que te quería preguntar, por ese conocimiento que tenés, obviamente, del todo el Uruguay, pero específicamente de Rivera, ¿cuáles son los pros y los contras del departamento o de la ciudad de Rivera a nivel geográfico? Que vos digas, mira, en esto nos favorece y en esto capaz que no tanto por tal motivo. No sé si tenés, capaz, me imagino que sí, claramente. Yo creo que Rivera tiene más que contras, tiene un potencial Mm. que todavía falta desarrollarlo, ¿no? Explorarlo. Y explorarlo, sí. Hay un trabajo ahora que viene siendo llevado adelante, eh, principalmente después de la pandemia, donde se descubrió, digamos, o la gente descubrió el Valle de Lunarejo, y los espacios verdes, pero me parece que el potencial de Rivera va más allá de esos espacios verdes, sino que la propia ciudad es una ciudad fronteriza única en el Salado. mundo, ¿no? Rivera, el Libramento, la Plaza Internacional, Mm. esa conurbación de esas dos ciudades, de dos países,
que nosotros como fronterizos lo tenemos muy incorporado en Tal cual. nuestro diario cotidiano, que no nos damos cuenta de lo rico que es ese espacio a nivel mundial y que en este momento creo que sería importante revitalizar ese espacio, darle una impronta más abierta y ir cambiando ciertos conocimientos que culturalmente las personas no le dan el valor que tiene ese lugar. Luego, si yo diría algo que no nos favorece la geografía, le faltaría un mar, una playa. Sí. En el día de hoy que estamos a 35 grados, A 3 de marzo. eh, a 3 de marzo y nos estamos muriendo. Yo estoy encerrada en una habitación con el aire acondicionado porque está insoportable. Claro, Eso sería el contra que le veo yo, pero claro. con respecto a su geografía, paisajísticamente está rodeado de cuchillas Mm, y poder admirarlo y poder verlo y circular por ellas. Es un paisaje típicamente del norte, ¿no? sí. Los cerros chatos Mm, de Minas de Corrales son potencialmente turísticos y específicos de esta región. Entonces, tenemos ágatas, tenemos amatistas, si bien las ágatas son de Artigas, pero está en el límite, entonces toda esta región norte tiene un potencial bastante importante, que ahora hay un circuito, ¿no? El circuito minero, que se une con el circuito minero de Minas de Corrales, ah, mira. el Valle Lunarejo, todos esos circuitos están trabajando de forma conjunta, pero me parece que todavía se puede potenciar más. Potenciar también desde el punto de vista gastronómico. Rivera tiene una cultura gastronómica propia, una Sí, identidad propia que única. tiene que estar, que es única y que va de la mano de todos los circuitos que forman parte del departamento. Cualquier persona que viene a Rivera no se puede ir sin comer el gis, Tal cual, tal ¿no? cual. Como, como dice una compañera, la hamburguesa aplastada, pero esa hamburguesa es típica de nosotros, Total. ¿no? Y el turismo de compras, que es el que más vende, Mm, digamos, eh, conjuga todo ese conjunto de elementos que tiene la ciudad y el departamento. Pero también viste que si unimos las dos ciudades, Rivera y Libramento, esa geografía no se fragmenta ahí. O sea, si vos seguís por la ruta, tanto a Brasil, vas a ver que paisajísticamente los cerros continúan sí, y está el Cerro Palomas a 25 kilómetros de nosotros sí. y está todo el circuito de la ferradura dos viñedos, que es la herradura de los viñedos donde hay todo ese potencial de establecimientos turísticos trabajando, que ahora se unió junto con el tren del Pampa. Entonces, tenemos la ventaja de poder trabajar en forma conjunta las dos ciudades y captar turistas de ambos países. Pero aquí no llegan solo turistas de ambos países, llegan turistas de todas partes del mundo. Sí. Como anécdota te voy a contar, hace un par de años atrás hicimos una investigación con mis estudiantes de profesorado y salimos a entrevistar a la gente a la calle un día que estaba lleno de turistas y encontramos en una tarde un italiano, un, sí, un francés Pa, y después gente de Belo Horizonte, de Río de Janeiro, de San Pablo, y les preguntaba, ¿qué hacen acá? tal ¿Cómo cual. llegaron acá? La típica ¿Por pregunta. qué? ¿Por qué vinieron acá? Y bueno, todos, algunos el italiano estaba de paseo visitando a la familia, pero el francés había venido a Valle y de Valle le dijeron que viniera hasta acá y vino. Y los demás también, porque se enteraron que en la frontera podían comprar en el free shop y que era interesante conocer las ciudades. Y bueno, entonces, eso son potencialidades que tiene la, que tiene Rivera y que tiene Libramento. Entonces yo te hablo de las dos ciudades porque en mi imaginario Ujú. están las dos ciudades como una sola. Y creo que hay que trabajar mucho lo binacional, que ya se está trabajando, Sí. pero que hay mucho potencial por desarrollar. Y ni que hablar del Mm, Parque Gran Bretaña, ¿no? O sea, es verdad. tus propios compañeros hicieron un proyecto ahí de los circuitos que están adentro del parque
Y ahora con todo el potencial que tiene del lago y la forma como lo están cuidando, esa área verde, que son 50 kilómetros de monte nativo, 50 kilómetros cuadrados, perdón, Ujú. hay que, hay que también potenciar eso. Esos espacios verdes son fundamentales para nosotros. Totalmente, totalmente. Qué loco porque mientras vos hablabas también, porque claro, es como decís vos, nosotros como somos riverenses ya lo tenemos instaurado, como nacimos ahí, es nuestro día a día, el cruzar al otro lado de la frontera, el hablar en portugués, el portuñol, en fin, es algo totalmente normal, pero qué loco porque las dos ciudades no solo están unidas geográficamente hablando, pero como que también se unen en el paisaje, porque perfectamente podía ser como decís vos, no, de repente en Rivera hay un paisaje X y en Santana del Libramento ya se nota más una diferencia, no, se unen inclusive en eso, es todo prácticamente lo mismo, entonces Es también como que, que es bastante loco pensar de esa manera. es que la geografía no, el paisaje no se fragmenta, Pablito, el paisaje es continuo, porque forma parte de una región. Y los límites, si bien son preestablecidos geopolíticamente, Ujú. pero la región no es fragmentada, o sea, no se puede fragmentar, tiene características propias y por lo Naturales. tanto son naturales, son características homogéneas. El clima, Ujú, ujú. el clima es igual en Río Grande del Sur, tiene las mismas características Tal que cual. en Uruguay porque forman parte de una región templada o la zona templada. Entonces hay características que no se pueden Ujú, fragmentar, ujú. son iguales, son similares y eso es parte de la geografía. Entonces a veces ahí viene un poco la complejidad de entender a la geografía como un saber cotidiano, ¿verdad? O sea, del día a día, pero también que te permita relacionar todos esos elementos que conjugan el paisaje, que conjugan la región, que conjugan la vida social, unir ese aspecto físico, Claro. relieve, clima, suelo, etcétera, con la vida social, la forma como las personas se apropian de Mm. ese paisaje, ese aspecto físico, para poder desarrollar su vida y sus actividades económicas. Y justamente porque al haber estudiado, al estar estudiando geografía, bueno, después te recibiste, pero cuando vos pasaste por ese camino de estudiante de geografía, ¿a vos cuál parte de la geografía te pareció un poco más difícil de que vos pudieras entender? ¿Fue todo? ¿Te fue fácil entender? Capaz que de repente dijiste, no, mira, como me gustó, le agarré la mano. No. A ver, yo voy a contar un poco mi historia personal Obvio. porque me parece que, y le cuento siempre a mis estudiantes porque yo considero que a veces puede generar mm, una motivación. O sea, como adolescente, o sea, vengo de una familia bastante carenciada y a los 14 años tuve que empezar a trabajar porque mi madre, que era viuda, no me podía bancar los estudios, Claro. ¿no? Y tampoco en aquella época habían becas como las que hay ahora. Entonces yo estudié cuarto, quinto y sexto del liceo trabajando como empleada doméstica en una casa de familia. Entraba a las 8 y salía a las 3 de la tarde. Y al liceo empezaba a las 4:30 hasta las 8 de la noche. Entonces a veces me pregunto en qué momento estudiaba. Claro. Sí, 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 Y sí. después, cuando empecé la carrera, en Rivera no había el profesorado de geografía. O sea, sí vos podías cursar las materias tronco comunes con magisterio, Ok. pero no había las específicas acá. Yo tenía que ir al IPA y dar libre los exámenes. Entonces, el primer año era como si estuviera entrando en un túnel oscuro y no le veía luz de fondo, pero pasé, o sea, aprobé las materias del tronco y aprobé algunas materias específicas y pasé a segundo. Creo que el peor año de la carrera fue en segundo, que ahí estuve por dejar, Ah, mira. porque me era muy difícil conciliar trabajo y estudio, Te llegaste a plantear pero dejar, mira. Fua. sí, me llegué a plantear dejar la carrera, pero yo tenía muy claro que si yo no estudiaba, ¿qué iba a hacer yo? Seguir Claro. trabajando. Sí, sí. Y yo no quería eso, o sea, quería trabajar, pero sí en algo que me diera placer, que me permitiera crecer. Claro. Y de hecho, la geografía me permitió crecer como persona, como ser humano y como profesional. Ujú. Entonces, ¿cuál es la complejidad que veía yo? Bueno, la geografía está compuesta
dos grandes ramas, la geografía física por un lado, la geografía humana por el otro, y de ellas se desprenden otras ramas de la geografía. Y profundizar en cada una de ellas es muy difícil. Yo hoy voy a cumplir 28 años de docencia. Entonces me doy cuenta que yo soy una docente que le gusta la parte de la geografía humana, la geografía ambiental, pero no era mi pasión la geografía física. Ok. Entonces, entender geología y cómo se formaron las rocas y cómo se formaron los volcanes, Un y embole para vos. era muy difícil, muy difícil. Yo veía aquello muy lejano, di el primer examen y lo perdí. Claro. Entonces, estoy contando esto porque sé que todos los estudiantes pasan por ese proceso de querer dejar y Ujú. pasan por el proceso de decir, bueno, esto no entiendo nada. Entonces vos buscás un camino para poder seguir. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que ver si yo quiero seguir esto realmente. Entonces, como yo quería seguir, busqué clase particular de geología y de química, porque la geología y la química están muy unidas, y fue ahí donde pude aprobar el examen y pude entender todas aquellas cuestiones que yo leía en el libro. Claro, Era muy obvio. difícil. Cómo todo hizo Y, sentido después. claro, ahí empezó a hacer sentido y pude relacionar todas esas ramas de la geografía, que es la propia complejidad de la asignatura, ¿verdad? Ujú. Y pude seguir adelante. Luego ya en tercero y cuarto creo que hubo un cambio de madurez. Ah. Yo maduré como persona, me pasaron cuestiones personales que me ayudaron a madurar. Ujú. Es el clic, todo Claro. estudiante hace un clic en algún momento de la carrera y no perdí más exámenes. O sea, yo iba a Montevideo y empecé a preparar de a dos, de a tres asignaturas y las daba y las aprobaba. Pero también iba por una cuestión de la autoconfianza, Claro. porque creo que hasta segundo yo estaba muy insegura con respecto a la carrera, a la asignatura, y como era libre, también tenía eso del libre, que iba a veces a Montevideo y no era lo que el profesor quería o había trabajado durante el año. Entonces, a partir de tercero empecé a ir a Montevideo de vez en cuando a las clases, cuando podía juntaba plata y iba. Claro. Y eso me ayudó a avanzar. Y bueno, terminé la carrera, una carrera de 4 años, la terminé en 5, Bien, pero bien. libre. Creo que para nosotros del interior hacer la carrera libre es un desafío muy grande, Ujú. pero se logra y lo logré. Y después de eso también está en esa cuestión, lo que te recibiste, la carrera empieza, no terminé la carrera, Tal cual. la carrera empieza y todos los estudiantes dicen, ay, terminé, felices, no terminamos. Ahí es donde empezamos a enfrentarnos a la realidad de ser un profesional. Y Total. como profesional, cada profesional tiene que buscar un camino de seguir avanzando, porque si no vas a quedar estancado en el tiempo. Y algo que también cambió profundamente es que cuando nosotros estudiábamos, nuestras carpetas eran hechas en la vieja Olivetti. Hasta hace poco yo tenía una máquina de escribir Ah, mira, la usabas. Olivetti. No, la guardé como reliquia, Claro, porque para mí tenía un valor afectivo sin porque duda. todas mis carpetas eran hechas a máquina. Pa, qué Y yo lindo. aprendí dactilografía porque tenía que ser todo máquina de escribir. No es como ahora que hacemos en la compu, borramos y no, era Ujú. todo máquina. Y esa tecnología vino mucho después que yo ya había empezado a trabajar. Entonces, el libro, formato papel, Sí, el libro físico, ¿no? la biblioteca era un lugar donde pasábamos muchas horas porque a veces había un libro solo. Entonces, todo eso eran procesos o parte de nuestra formación que lo vivimos en aquella época, ¿no? Te estoy hablando del 95 al 2000, que fue donde yo cursé la carrera. Claro, claro. Yo... Pero No, no, continúa hablando. no, simplemente digo que si lo tuviera que hacer, lo volvería a hacer. Y sí, me imagino, pero sin duda alguna. No, yo me ponía a pensar también porque, claro, como bien como decís vos, una cosa es estar estudiando bien después de haber estudiado y haberte recibido, no es, bueno, ya llegué, no, recién estoy arrancando
Y cuando me imagino a todos esos profesores la primera vez que arrancan, y justo a vos te acordás de tu primer clase, en qué liceo fue, cuál clase fue Sí, primero, segundo, ¿te acordás no sé, de los alumnos? me acuerdo incluso de los alumnos. Y sí, ¿te sentías preparada? ¿Te sentías nerviosa? Dijiste, pa, qué clase fea di, no, me sentí bien, ¿cómo fue? Eh, yo empecé a trabajar en un... No estaba recibida aún, o sea, Ujú. se jubiló un profesor y habían grupos. Yo me inscribí y me llegó un grupo, un segundo año en el Liceo 3. Mira, El 21 de abril de 1997. ah, Inolvidable fecha. no tenía ni un año Y yo. no, y bueno, ya había pasado por la práctica de segundo y estaba cursando la práctica de tercero. Para mí era asustador entrar en aquel salón de clase. Me acuerdo que habían 35 estudiantes y era un grupo muy inquieto, digamos. Disperso. Muy, no, más que disperso, eran inquietos. Se peleaban, volaban papeles. Los primeros días de clase digo, ay mi Dios, ¿qué hago acá? Pero después como que le fui agarrando la mano y también, viste, yo tengo un tono de voz que no me favorece para nada, que es un tono de voz bajo. Ujú. Tenía que subir bastante el tono de Y te voz quedabas sin voz prácticamente. y me quedaba sin voz. Pero bueno, a lo largo del año fui tratando de buscar esas estrategias con ese grupo y logré conciliar la inquietud del grupo con la clase y tengo buenos recuerdos de ese grupo. Y evidentemente que tengo un cariño muy grande por ellos porque fueron mi primer grupo Claro. laboral, ¿no? Y me permitieron también practicar con ellos, Ujú. porque si bien yo les daba la clase y preparaba con mucha responsabilidad, porque tenía un miedo enorme de que me preguntaran algo que no Claro, sabía, claro. entonces cada tema lo leía, lo investigaba, lo analizaba, le preguntaba a mis colegas si estaba bien y trataba de dar lo mejor posible. Evidentemente que todos los profesores tenemos días que la clase no sale como queremos, Obvio. que sale un desastre, que decimos esa clase fue horrible, pero tenemos también la posibilidad de replantearnos todo eso al día siguiente y hacernos la autocrítica y poder volver y retomar esos conceptos y trabajarlos de otra forma. Entonces, ese grupo me permitió eso, ¿no? Generar también, de cierto modo, confianza o autoconfianza en lo que estaba haciendo. Y a Totalmente. medida que fui avanzando, creo que eso también fue cambiando porque yo era muy tímida, no parece, hablo como una lora hoy en día, pero era sumamente tímida y sumamente retraída. Entonces era como un bichito que va entrando al salón de clase y de pronto me tenía que transformar, Claro. tenía que, Un que personaje, trabajar. como quien dice. Sí, y ellos no podían saber que yo era súper tímida. Entonces yo trataba de disimular la timidez y el miedo y creo que fui aprendiendo con los años a soltarme y después descubrí que la docencia es eso, es mostrarte como un ser humano primero que nada porque estamos trabajando con seres humanos, Total. ¿no? Eso tiene la docencia, vos sos una persona que tenés un mundo de emociones y Mm. sentimientos, pero cuando entras al salón de clases tenés 30 o 40 a veces o estudiantes que cada uno trae su bagaje Total. cultural, pero principalmente emocional, ¿no? Por detrás de él hay una familia, hay un mundo, hay un contexto, y que yo no puedo, tú fuiste mi alumna, entonces Sí, vos sabes bien que yo sí. no puedo descargar mi frustración de la vida en el salón de clase. Entonces Exacto. creo que eso he aprendido y he logrado separar, bajar la cortina cuando entro al salón y trabajar y rezongo, pero también hago juegos y a veces soy una más de ustedes, Sí, hasta demasiado me dicen, pero tan importa, o sea, eso hace con que mi trabajo sea divertido obvio. y yo lo disfruto. Obvio. Y eso se traslada a tus alumnos. Te lo digo porque yo fui y me acuerdo justamente, nunca te escuché gritar o estar enojado. Obviamente teníamos nuestros días como alumnos, como típico adolescente de que estábamos Sí. bochincheros y que tu manera de hablar siempre calma y nos hacías calmar, que eso es
súper difícil, eso por más que vos lo estudies, digo yo, ¿no? Que vos lo estudies en la pedagogía, vos ya lo traes contigo mismo, porque a veces dependiendo del grupo que te toque, tenés que realmente solo gritar para que te presten atención. Y sin embargo, yo cuando te tuve en primero y después cuando te tuve en UTU, en esos momentos de que nosotros estábamos dispersos, nunca nos levantaste la voz, siempre nos hablaste re bien y nosotros como que, a veces solo con tu cara, cuando nos miraba, nosotros, La pum, cara. pero siempre te respetamos, por lo menos en los grupos donde estuve yo, siempre dijimos, vamos a respetarla porque realmente está trabajando bien, nosotros estamos haciendo cualquier cosa. Y de nuevo, te tengo que refelicitar porque fue una de las cosas que me remarcó con los Ay, profesores muchas que gracias. tuve. Sí, tremendo, tremendo. Y porque de vuelta volvemos a lo mismo. Ayuda a que el alumno entienda las clases y también pueda respetar al profesor, que también no sé cómo está la cosa en ese sentido hoy en día con respeto. Creo que se ha perdido un poquito ese valor. No sé cómo lo ves tú, pero está. Eh, con respecto a eso, las cosas cambiaron bastante, ¿no? El tema pasa por el contexto que estamos viviendo, creo, ¿no? La vida es más corrida y la tecnología hace con que el celular, las redes sociales, no sé contra eso, ¿no? Sí. Pero veo que eh, antes, cuando tú eras mi alumno, no habían celulares en clase. Mm, mm. Entonces, los elementos dispersores del salón de clase eran otros, Eran los Pablo ¿no? Cabrera que charlaban, hacían charlar a otros. Sí, como un lorito. Vos eras un lorito. La carrera que elegiste la elegiste muy bien. Entonces, eso se complejizó también porque las familias también están más aceleradas, ¿no? Mm, Hay un mundo familiar, un contexto familiar donde los padres tienen que trabajar mucho también y muchas veces no existe ese tiempo que quizá antes existía más para dedicarse a los hijos y dedicarse a la casa, a la familia. Ahora claro. padre y madre trabajan o a veces la familia está compuesta solo por madre e hijos o padre e hijos y tienen que estar mucho tiempo afuera y los estudiantes vienen de un contexto a veces más complejo, Sí, ¿no? Son realidades distintas y eso genera cambios, ¿no? Cambios de conducta. todo. Pero creo que no son todos. Hay elementos que siempre hubieron, siempre existieron en clase. Aquellos chiquilines más difíciles de llegar o de tratar y que siguen existiendo hasta el día de hoy Obvio. y que son los que a veces en un salón de clase puede generar algún conflicto, pero es por su propio mundo, por eso Ujú. te digo, cada ser humano trae un bagaje emocional que el adolescente lo vuelca a la clase, porque Totalmente. el lugar del liceo muchas veces es ese lugar de encuentro, ¿no? Sí, Donde están sus pares, sí. y con los pares nos potenciamos, entonces es normal que se dispersen y que pueda existir alguna situación de falta de respeto, va a depender del contexto del momento, creo yo. Creo que he tenido estudiantes muy complejos, Me imagino. pero de alguna manera aprendí a llevarlos, ¿no? O sea, capaz que nos da más trabajo ahora pensar en esas estrategias de cómo llegar con educación, Claro. pero tenemos que entender que el liceo, la escuela y el liceo no es el lugar para la educación, una educación que conjuga, que se refiere a los padres, a la Ujú. familia, ¿no? Sí, Y la otra es la que nosotros podemos aportar. Entonces, nosotros somos un referente, yo he visto eso en clase, ¿no? No somos referentes porque para algunos chicos son el único referente que van a tener. claro. Entonces, por eso es tan importante que el docente tenga una postura, mantenga una ética, tenga un trato cordial, porque a veces viene de hogares con muchas rispideces, con Sí, muchos problemas, y que nosotros no obvio. sabemos cuál es el fondo del problema, ¿no? Obvio.
En todo adolescente agresivo, problemático, hemos llegado, he visto en por lo menos 80% de estos casos que el fondo o el problema va más allá a fondo, que viene de la casa, pero que viene con un problema profundo, Claro, ¿no? Y no siempre lo verbalizan en clase. obvio. A veces busco un docente y le cuenta, pero a veces no. No, Y obvio, obvio. la forma de expresar eso es actuando de una manera que quizá no sea la adecuada. Es que claro, el alumno cuando tiene ese tipo de problemas, que le debe costar, obviamente, hablarlo, le debe costar, a menos que vos, no sé, hayas generado vos como alumno con un profesor o profesora mucha confianza que ese profesor y profesora te lo hayan transmitido para que vos hables. Si no, la persona se va a cerrar y claro, y vos como profesor, al no entender, no saber su contexto, no vas a saber cómo ayudarlo tampoco. Entonces es un tema re complejo de abordarlo, que ahí volviendo a lo mismo, en esos casos va a depender mucho de cómo va a ser el profesor ante esas situaciones, cómo va a actuar, de nuevo la pedagogía, el trato con el chiquilín, en fin, y como hoy está todo tan susceptible, el cómo abordar, tratar de preguntar sin que la persona se ofenda o si se retraiga, debe ser un Es, trabajo muy bravo. Aparte del eh, profesor, porque sos como psicólogo también, ¿no? Ahora, por ejemplo, algo que yo vengo observando en los últimos años, el tema de la inclusión, Mm, ¿no? Que nosotros cuando nos recibimos como docentes, no teníamos en nuestra formación alguna asignatura o algún seminario, taller, que ahora sí hay, que nos permitan detectar casos de autismo, casos o cómo trabajar con niños o con estudiantes o adultos, porque me ha pasado mm, de trabajar con adultos de baja visión claro, o, o personas que creo que son los más complejos, ¿no? sí, El obvio. baja visión, el sordo en clase Mm, sí, y, y el autista. ¿No? ¿Cómo llegar a adaptar cuando vos tenés 40 que te están en plena ebullición y vos tenés que dedicar un tiempo para esta persona que requiere un poco más de atención? Entonces, totalmente. ahora el DUA, el diseño universal de aprendizaje te permite, ¿no? Pero en nuestra formación primaria de docente no No la había. tuvimos. O sea, yo la estoy empezando a estudiar, digamos, o sea, vengo leyendo más sobre eso, interiorizándome más a medida que tengo que trabajar en la formación de docentes, que es donde me dedico con más tiempo ahora. Pero en aquella época no existía, Y ¿no? sí, Eso es un tema importante, ¿no? totalmente. Que es real. Que es real. Hoy en día, y también veo que cuando empecé a trabajar, de pronto existía un caso una vez al año Claro. de un autista, no sé si pasa que no se detectaban esos casos y pasaban todos como por inquietos Mm, oh, o problemáticos, pero ahora sí se detectan. y mucho Entonces más. ahora eso, al poder detectar también, nos permite abordar la clase de otra manera. Pero para poder abordar la clase y llegar a ese estudiante, nosotros necesitamos una formación. Y ahí Totalmente. vuelvo a lo que te dije cuando arranqué, ¿no? Terminé la carrera, pero mi carrera no terminó. O sea, yo sigo estudiando. A medida que vamos cambiando, vamos profundizando en otros conocimientos que van surgiendo. Entonces, hoy la necesidad es eso, ¿no? El diseño universal de aprendizaje, permitirme tener herramientas para poder trabajar con todos de forma igual, Exacto. ¿no? Y poder que ese estudiante que tiene algún tipo de dificultad pueda llegar al conocimiento en iguales Eso. condiciones que los demás. Pero De la eso mejor es manera. muy difícil. Obvio, obvio. Por, es muy difícil porque no todos tenemos la formación, ¿no? O sea, Obvio. como que se va a ir, se ha ido incorporando en los programas, pero me parece, desde yo, Laura, veo Sí, eso, que todavía las capacitaciones en DUA son insuficientes. obvio. Tiene que haber más para los docentes también.
Los padres viven y conviven con sus hijos y tienen otras herramientas, pero nosotros docentes también tenemos que tener formación en esto para sin poder duda. trabajar. Y lo del poco psicólogo, sí, tenemos. Sí, sí, Somos un poco madre, un poco amigos a veces, en determinados momentos, obvio. cuando se necesita, Cuando piden un un poco consejo. y un poco psicólogo, ¿no? El saber escuchar es parte de la docencia. El gran problema es que todos los docentes siempre estamos saliendo de un liceo para el otro, Tal cual. Sí, obvio. saliendo de una clase a la otra, o sea, y eso también, viste, que dificulta, pero ustedes en la salida de campo, tú me habrás visto preparando comida, creo que en tus salidas preparamos comidas, Sí, sí, cocinamos. sí. No me si fue la de la costa, cocinamos, no sé si te acordás los panchitos en la Rambla de Piriápolis. Obvio, cómo no. Tremendo. No, Tremendo, pero bueno, está, es parte me encanta. de la carrera. Pero sin duda, y son recuerdos que te quedan y bueno, después, cuando mires para atrás, cosas gratificantes que más allá de la propia profesión y todo, también creo que lo más gratificante en ser profesor es cuando tenés esos feedback, como le dicen, de alumnos como al que te estoy dando yo, decir, pa, mirá, lo dejé marcado de manera positiva, se acuerda de mí y para mí, seguro como yo, un montón y ya te habrán dicho también, me imagino, que no Sí. sé, estás en el centro, te cruzas con un exalumno, exalumna y te dicen y vos quedás como descolocada, me imagino. Eh, Me encanta. Hay generaciones que yo las sigo en las redes sociales y me siguen Ujú. y tengo intercambiamos palabras, siempre estamos en contacto. Sí, Tengo un recuerdo especial también por los grupos de tranqueras. Yo trabajé 2 años en tranqueras, mira, allá al inicio, ¿no? 98, 99. ah, mira, Y esa generación me marcó profundamente porque yo tenía que quedarme a veces en tranqueras. Entonces, generamos un vínculo tan lindo que me invitaban a comer. Yo me acuerdo que era re jovencita, y los acompañaba a la fiesta de la primavera del liceo. Y hasta el mira, día de hoy tenemos ese contacto, que gran parte de ellos son profesionales de la qué salud, increíble, colegas, claro. maestros. Entonces, me encanta verlos que han evolucionado, ¿no? Que han crecido, que han logrado concretar gran parte de sus metas. Eso es gratificante porque es algo que te da la carrera. Sin duda, lo más gratificante de todo. Después, una de las últimas preguntas que te quiero hacer, ¿cómo ves, por ejemplo, hoy en día al profesorado de geografía? ¿Ves que hay mucha gente interesada? ¿Ves que hay poca? ¿Que está medio floja la cosa? Por lo menos en Rivera, ¿cuál es tu visión con respecto a ese tema? Es un tema muy complejo. Acá yo no me gusta hablar de la reforma educativa, pero yo voy Ujú. a plantear algo que todos los profesores de geografía reclamamos, que es haber sacado geografía del Uruguay de tercer año del liceo, ¿no? Si bien está incluida en los programas de segundo, Mm, que es octavo ahora, claro. y primero de EMS o segundo de EMS, en de Territorio, Ambiente y Sociedad, considero que nosotros tenemos que, para poder cuidar, preservar y para poder conocer Mm, el lugar donde vivimos, lo cotidiano, tenemos que saber de ello. totalmente. Y la geografía del Uruguay es lo que te permite conocer tu propia realidad, tu país, Salado. las características, ¿no? Entonces, eso es un reclamo que hacemos todos los docentes de geografía, que vuelva a geografía del Uruguay como una asignatura, Mm, como una unidad curricular que sea exclusiva, como estaba antes, ¿no? Porque es parte del ciudadano que obvio. no conoce el lugar donde vive, no puede defenderlo, no puede cuidarlo Claro. si no tiene ese conocimiento, ¿no? Porque tenemos que primero conocer dónde estamos, el lugar, la región y después el mundo, Mm, ¿no? Es básico salado. eso. Salado. Y por lo tanto, veo que en la carrera de profesorado de geografía
hubo como una disminución, por lo menos en Rivera, de los inscriptos, y creo que tiene que ver también con toda esa transformación curricular, porque Claro, muchos de ellos pelean para poder elegir horas después, ¿no? salado. Pero eso es una realidad que afecta a la geografía y a todas las demás asignaturas o unidades curriculares o disciplinas. Ujú. Pero el interés está y es importante ese interés, ¿no? De todas maneras, hay un gran número de estudiantes inscritos en el semipresencial, en el profesorado semipresencial, pero esa es como una deuda que reclamamos, ¿no? Que vuelva la geografía del Uruguay, que Claro. esté presente en la malla curricular, en la formación de formación secundaria y primaria y en todos los niveles porque el mundo es muy complejo y la Totalmente. geografía es lo que te permite te aporta saberes cotidianos, pero permite formar ciudadanos críticos, Totalmente. reflexivos, solidarios. Para eso vos tenés que, para ser ese ciudadano y poder discernir en todos esos aspectos y poder relacionar todas las características del lugar, tenés que saber geografía, tenés que estudiarla y la geografía desde tu lugar de residencia de tu país es fundamental, Lo básico. Arrancar es por... lo básico. Totalmente. Arrancar por ahí. Claro. Profe, bueno, agradecerte por haber estado acá en el podcast. Para mí realmente va a ser uno de los que más voy a recordar. De vuelta, te Ay, quiero... muchísimas No, de gracias. corazón, te lo digo en serio. Sos una de las profesoras que me recontra marcó. Lo hablo dos por tres cuando charlamos con mi novia, cuando íbamos al liceo, en la época del liceo, no sé qué profesor. Siempre estás en la charla. Y se lo Muchas dije a ella. gracias. Se lo dije, mira, lo voy a contactar porque le quiero hacer un podcast. También un poco para agradecerte, en agradecimiento a todos esos años que me aguantaste, como quien dice. No, no te aguanté, te Es tuve. Un verdad. placer. Pero bueno, de verdad, agradecerte porque la función que cumplís como ciudadana y como profesora aporta mucho a nuestro país y a nuestra sociedad. Es recontra importante, si no de las más importantes, de verdad te lo digo. Porque claro, tratás con gurizada que viene a veces de contextos súper complejos y sacarlos de esa complejidad y después ver lo que se transformaron en personas hechas y derechas, seguro fue un poco por tu aporte, eso no tengas duda. Bueno, no es solo mi aporte, sino que el aporte de todos los profes que pasan, ¿no? Obvio. Creo que la profesión docente es una de las más puesta en tela de juicio muchas veces, Ujú. pero que es una profesión muy gratificante para los que la ejercemos, porque ella nos permite conocer una gran cantidad de personas, de seres humanos que nos enriquecen, Obvio, porque ustedes nos aportan. obvio, Nosotros aportamos, pero los estudiantes aportan su granito de arena, ¿no? obvio. Entonces, cada generación tiene su propia característica y cada generación nos deja algo y se lleva algo de nosotros. Entonces, eso es, y va más allá de lo económico, ¿no? Obvio. O sea, Eso sin duda, em, ¿no? va No pasa por ahí. mucho más allá de lo económico, de lo que pueda recibir cada docente como salario, que me parece que yo en mis clases jamás no hablo de esa parte porque Mm, yo elegí ser docente y exacto. sabía que cuando elegí ser docente que no iba a quedar rica nunca, o sea, Exacto. ni millonaria, a no ser que gane 5 de oro, pero sí elegí la carrera porque me gusta, o sea, porque es lo que descubrí que era mi vocación y creo que como ser humano me aportó, me permitió crecer como ser humano, como profesional Ujú. y creo que eso también hace con que podamos intercambiar toda esa energía que se da dentro de un salón de clase con los estudiantes. Y ustedes nos aportan muchísimo, o sea, ustedes son nuestra materia prima, porque si no hay estudiantes no tenemos trabajo. Es verdad. Entonces, ese es un intercambio Mm, de dar y recibir, porque totalmente. nosotros damos y recibimos al mismo tiempo, y ustedes también.
Muchas gracias por tu invitación y por tus palabras. Por favor, ¿pasaste bien en el podcast? ¿Te disfrutaste? ¿Te sentiste nerviosa? Sí, no, tranquilo, Bien. disfruté mucho. No, muchas gracias, sí, Bueno, no, la verdad que muy bueno. era pasar un buen rato, charlar un poco de la trayectoria y de la geografía. Nuevamente agradecerte, bueno, cuando tenga el video acá ya subido a YouTube, espero que lo mires, que lo mires con quien quieras ahí, lo puedas compartir y Vamos disfrutar. para, no te vayas, vamos a hacer una captura de pantalla. Ahí va, sí, Ah, sí. hay que compartir esto, o hacela tú y pasame Bueno, por dale. WhatsApp Obvio, obvio, obvio. la captura de pantalla de nuestro podcast. Acá, ahora vamos a reírnos. Pronto, ¿listo ya? Ahí. Muchas gracias, lo re disfruté, Por favor, Pablito. gracias a ti de corazón, Lau. Cuídate, que andes Bueno, bien. cuídate, Arriba. avísame cuando esté, así lo miro. Obvio, te aviso, te aviso. Besote grande. Beso Chao, grande, chao, chao. chao. Pasame la foto. Dale. Chao, Chao. chao. Charrúa Podcast.